¿Qué es tracking, cierto? Tracking es cuando un computador automáticamente sigue o registra el movimiento de algo en un video, ¿cierto? Nosotros podríamos hacerlo a mano, obviamente, pero pues no. Muchas veces toca, hay veces que toca, pero After y obviamente, sí, y obviamente otros software de postproducción tienen varias formas de seguir estas cosas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, primero empecemos con, espere que no me acuerdo del nombre, sí, pasan todos los archivos, las imágenes hacen una carpeta que se llame imágenes o algo. Sí, no hay problema. Y si algo nombran las cosas, espere que no tengo el nombre del primero. Tracking 1, tracking 2, listo. Entonces, la carpeta se llama clase tracking. Entonces, ya lo que vamos a hacer es abrir tracking 01, ¿cierto? Vamos a arrastrarlo a este iconito para que cree una secuencia con las mismas propiedades. Este es de 1280 por 720 y dura 5 segundos, 20 cuadros y está a 30 cuadros por segundo, ¿cierto? Entonces lo pongo acá, tracking 01. Entonces obviamente me va a crear una composición que se llama tracking 01. Además esperen que voy a resetear este espacio de trabajo, está todo raro. Además entonces, después de que hagamos eso, vamos a darle aquí en ventana y vamos a buscar la que dice rastreador o tracking, si lo tienen en inglés. En el menú ventana, en donde dice rastreador. Ya está chuleado. Ya está chuleado. Entonces deschuléelo y chuléelo para que le vuelvas, para que le salga. Porque si no le toca buscarlo. O búsquenlo aquí en la esquinita, debe haber una cosa que dice rastreador. Ajá. Entonces, primero que todo, vamos a ver este seguir movimiento. Entonces, miren el video lo que hace. Es una chica que tiene como una tablet, ¿cierto? Hagámosle render ahí en bombas. Tiene una tablet y la muestra. ¿Cierto? Ya. De hecho, esto tiene un croma, pero es la verdad totalmente innecesario porque eso lo vamos a tapar por completo. Entonces, si le damos acá a seguir movimiento, miren que me crea un punto de rastreo que está acá y además él se sale de la composición y abre algo, pues abre como la pantalla de solo la capa, ¿cierto? O sea, estamos trabajando solo en la capa. Entonces, ¿qué es este punto de rastreo? Miren que tiene tres partes básicamente. Es esta cruz, ¿cierto? Que me va a indicar básicamente el punto que yo quiero rastrear. O sea, él lo que va a hacer es, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, esperen que creo que esto está, bueno, está bien. Si yo lo pongo aquí, miren que él me hace un zoom para ayudarme a poner la X en donde debe ir. Entonces, por ejemplo, digamos, yo quiero seguir esta esquina, ¿cierto? Entonces, esta X es como el punto preciso donde yo lo voy a poner, donde va a quedar registrado el punto de rastreo. Lo que está, el primer cuadro que está alrededor es como los píxeles que él va a comparar. ¿Qué hace el punto de rastreo? Él básicamente analiza todo este cuadro, todo este rango, qué píxeles hay, mírenlos, ¿cierto? Y en el próximo cuadro, pillen, ¿sí ven? En el próximo cuadro él analiza y dice, esto se movió hacia arriba. Entonces él
se va a mover hacia arriba, porque va a tratar siempre de dejar este cuadrito en la misma posición, ¿cierto? Obviamente eso lo podríamos hacer nosotros, él lo hace automático, no es tan preciso como uno, pero ayuda mucho, ¿cierto? Yo puedo ampliar o reducir este espacio, ¿cierto? A mi conveniencia. Y el espacio, el segundo espacio alrededor es espacio como de contexto. ¿Por qué? Porque miren que esta esquina en teoría, pues tampoco en este caso, pero en teoría podría parecerse a esta de acá. O podría haber otra esquina como esta parecida en otro punto, porque lo único que está analizando es píxeles, ¿cierto? Por ejemplo, si yo fuera a seguir, en vez de esta X, fuera a seguir este ladrillo, ¿cierto? Esperen que no sé por qué se ve tan mal la calidad. Si yo fuera a seguir este ladrillo de acá, miren que hay varios ladrillos que pueden parecerse mucho, como por ejemplo este. El contexto es lo que permite que el programa entienda que este punto de acá, que él está viendo, básicamente esto, miren, este punto de acá es diferente a este punto de acá, ¿cierto? Entonces, el punto del track, los píxeles que él va a encontrar o va a seguir y el contexto, ¿cierto? Entonces, pillen, si yo pongo este acá, miren en dónde estoy, ¿cierto? Estoy aquí en la mitad del clip. Acá, miren si ya lo están viendo en su pantalla, hay unos botones que dicen analizar, ¿cierto? Hay uno que analiza hacia adelante. Entonces estiren un poquito la pantalla rastreadora. Sí, ya les sale. Sí, señora. Mueva. No, es que estás moviendo solo el track. Tienes que mover. Si mueves la X, le estás cambiando ese centro al track. Ajá. Señora. Parce, ella te va a pasar unos archivos. Tendría que revisar bien. Sí, tendría que revisar esto. Bien, para que sigamos, si quiere hágase con ella y ahorita al final de la clase yo reviso. Bueno, entonces, obviamente, miren lo que pasa si yo le doy a analizar hacia adelante. Entonces miren que él se queda pegado del punto que yo le puse, ¿cierto? Lo más fiel posible. Y aquí, para que tengan en cuenta, aquí es que me va a mostrar lo que ha hecho. Si ven esta parte verde, esto fue todo lo que él alcanzó a procesar, ¿cierto? Entonces miren que él lo que hace es, todas estas cosas son punticos, pillen, de el espacio en donde esto se movió. Si yo devuelvo este indicador de tiempo, miren que él va moviendo esta X, ese crucecita, a través de lo que ya él rastreó, ¿cierto? Y ese es como el movimiento.
Sí, la usa como esquina de pronto. Pero miren que desde donde yo empecé, hacia atrás no está verde. Entonces, si yo le hago atrás, no hay nada, ¿cierto? Pillen. Entonces voy a volver acá. Y ya desde aquí, entonces ya le doy a analizar hacia atrás. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Este es analizar como reproduciendo. Este analiza de a un fotograma. ¿Por qué? Hay veces que este tracking no va a dar perfecto. Entonces yo sé que hay partes difíciles. Por ejemplo, cuando ella empiece a bajar esto, miren, primero que todo, ella lo tira hacia atrás. Entonces cuando lo tira hacia atrás, esos píxeles se reducen. Entonces puede que ahí pierda esto. Y después hace esto. Entonces ahí se me va a perder del todo. Es muy probable que toda esta bajada me toque hacerla manual, porque los píxeles cambian mucho, ¿cierto? Pero es breve. Entonces, yo iría a donde iba, ¿cierto? Y le doy analizar hacia atrás. Entonces, miren, iba bien. De hecho, va muy bien, le fue muy bien. Eso es magia, weón. Pillen. Siguió donde era, hasta donde lo paré, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, digamos, vamos a hacer esto bambamente. Tenemos esta foto acá en la composición, ¿cierto? Mírenla acá. Para que aprendamos, espere yo conecto esto, para que aprendamos cómo se pega. Hay tracks que pueden ser muy fáciles y hay tracks que pueden necesitar un poquito más de complejidad. Ese estuvo como sencillo. Entonces, ya sí. Entonces, digamos que vamos a pegar esto de ahí. De una, como yo sé que el track lo puse aquí en la esquina, voy a poner el punto de anclaje en la esquina de esto, ¿cierto? Entonces, miren que ya aquí no estamos en el rastreador. Si le damos clic a esto, entonces me da es para empezar de nuevo. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a mi rastreador al que había hecho? Le damos doble clic acá o nos vamos aquí, ¿cierto? Y miren que aquí hay una cosa que se llama editar destino. ¿Qué es editar destino? Esta información que él acaba de sacar se la vamos a pegar a otra capa, ¿cierto? Entonces miren, si yo le doy aquí editar destino, entonces me sale un listado aquí de todas las capas. Obviamente solo tenemos dos y él no se va a aplicar a él mismo. Entonces le aplicamos a este, le damos a aceptar y después le damos aquí aplicar. Que si dimensiones X y Y, ¿cierto? Que si hacia arriba y abajo, izquierda, derecha, entonces sí. No. Entonces miren, ahí le di a aceptar. ¿Otra vez qué? Entonces estoy acá, editar destino, ya yo puse la capa aquí. Y después de que le di, este es el destino, le doy aquí aplicar. Pero ya están acá, ya están en la capa del tracking. ¿Seguras? No, pero es que están en la capa de esto, donde hicieron el tracking. Mírala ahí. Dele doble clic. Ya, estás en el rastreador 3, has creado 3 rastreadores. Y este es el 1. Mira acá que ya de. No sé, pero el 3 es el que no deja. Hago una. Entonces, ya yo iba a mostrar esto. Vean, es que aquí hay un montón de rastreadores.
y se van haciendo los rastreadores. Entonces vuelve a hacer ese pedacito. Hágale. Entonces, chicos, miren, este punto de rastreo se va creando acá. Él crea una cosa además de posición, que es rastreadores de movimiento. Y miren que esto es toda la información. Además de la información, me va dando algo que yo sé que es charro verlo en una aplicación, pero es dizque el nivel de confianza. O sea, él aquí básicamente está diciendo, esto está a comparación del anterior a un 99.9% correcto. Me imagino que cuando vengamos acá, a cuando está bajando, miren que el nivel de confianza baja, ¿cierto? Porque él lo que está haciendo es comparando lo primero que nosotros pusimos con esto. Entonces aquí es como, no da casi, pero por el contexto de pronto me las arreglo, pero sin embargo no está tan bien. Pero un nivel de confianza de más arriba de 70, pues yo estoy tranquilo, ¿cierto? Entonces, ya. Voy a editar destino. Listo, entonces editar destino, ponemos el otro y le damos a aplicar. Y el otro tiene que estar arriba. O abajo, no importa, pero abajo no se va a ver cuando lo tiremos. Pero puede estar en cualquier lado. Porque, por ejemplo, estas propiedades se las podemos tirar a un nulo, por ejemplo, también. Y después vincular todo lo que queramos a ese nulo, ¿cierto? Pero entonces, le damos acá a aplicar. Me salió una capa enorme. Le vamos a dar a aplicar. ¿Cuál capa enorme? ¿Qué es eso? Ah, bien, está bien. ¿Le dice aplicar? Sí. Y ahí no me sale nada. Sí. Sí. Sino que ahí ya esto se pegó a este movimiento. Pero obviamente la capa es mucho más grande. Entonces hay que escalar, ¿cierto? Entonces, chicos, pillen acá en el computador. Yo le doy acá a aceptar y apenas le doy a aceptar, ¡bim! Él pone esta. ¿Cómo hacemos para que la prueba se vea ahí? O sea, es que ya se está moviendo menos. Y ahora, ¿cómo hacemos que no se pegue? Ah, porque eso está en solo. Pero no acabas de poner tú. No, solo no, yo le prendí eso. Bueno, entonces, miren que esto ya, desde donde lo puse, en teoría, pega, pero ¿cuál es el problema? Miren que esto además tiene una rotación y una escala, ¿cierto? Entonces, si vemos, esto simplemente, esta esquina la dejó pegada ahí perfectamente, ¿cierto? Mientras esto se mueve, no sé qué, ni nos va, pues cierto, va a quedar ahí pegada. Esto es si tuviéramos que poner solo una cosita. ¿Qué pasa? Aquí estamos usando un track de posición. Él solo está pegándose de la posición de unos píxeles, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si yo quiero hacer una rotación? ¿Cómo haríamos nosotros para coger una rotación? Si tenemos, nuestra herramienta es ese rastreador de posición, ¿cierto? Bueno, si ponemos dos, uno en cada lugar, cuando esto rote, la diferencia de esto me va a crear la rotación, ¿sí me entienden? ¿Cierto? Si yo tengo esta cosita y yo la sigo aquí, cuando yo hago esto, él no la va a leer, pero si tengo uno acá y uno acá, cuando yo hago esto, él me va a generar una línea que me va a crear la rotación, ¿cierto? Entonces, ya vamos para allá, voy a borrar este tracking. No, porque no lo necesitamos. Voy a cargar de nuevo la imagen para borrarle todas las propiedades. Parce, la vida es así. La borramos todo. Si quieren. Sí, lo mejor, es lo mejor.
Estamos solo haciendo eso para aprender, ahorita ya lo vamos a hacer bien. Van a ver por qué estamos borrando. Entonces, miren, cuando ya ahora le decimos seguir movimiento, miren que me muestra, esperen, voy a ir a otro. Me muestra este. Y miren que acá abajo hay un menú que dice posición, rotación y escala. Entonces, si lo ponemos en rotación, él de inmediato me va a hacer 2 puntos de rastreo con una línea en la mitad. Lo cual quiere decir, esos 2 puntos de rastreo me van a dar esta diferencia. Ahorita él solo me dio coordenadas X y Y. Ahora me va a dar coordenadas X y Y para la rotación. ¿Sí te dio? Cálmate, parce, estás diciendo. ¿Qué pasó? No, apenas porque empezar Ok, listo. ya tenía las dos cosas, ya estoy en la capa. Listo. Dale en seguir movimiento y rotación. Y él te crea 2 de inmediato. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo? No, póngalo primero y después los pones. Cada una de las esquinas de la pantalla. Exactamente. Podemos escoger arriba o abajo la que nos parezca mejor. Esperen que estoy todo confundido acá, ya listo. Entonces igual, tratemos de que esa X del centro quede en toda la esquinita, ¿cierto? Y ahora vamos a poner el otro también en toda la esquinita. Entonces, lo mismo, le voy a dar hacia adelante. Pillen lo que pasa acá en la pantalla, ahora lo hacen ustedes. Entonces él está haciendo exactamente lo mismo con los dos, pero la diferencia entre los dos nos crea esta línea que es la rotación. Ahora voy desde donde lo hice hacia atrás. Para evitarnos hacer esto 2 veces lo podemos poner simplemente en el último y darle hacia atrás o en el último hacia adelante. ¿Por qué estoy escogiendo en este video desde atrás hacia adelante? Porque miren que en el video, si lo pongo desde el primero, no se vería nada, ¿cierto? Yo lo cojo como en un punto, como en el... Exacto, como cuando estamos haciendo rotoscopia y lo tiramos para atrás, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que listo, ya lo tengo. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Yo voy a pasar... Ahora toda esta información, voy a poner eso más pequeño, pero en 10. Y entonces ahora voy a pasar toda esta información de posición y rotación a mi foto. Entonces igual, aceptar y le doy a aplicar. Me pregunta que si todas las dimensiones sí. Entonces ya, ¡ay, juepucha! Bueno, ¿qué pasó acá? Pillen. ¿Qué pasó acá? El punto 1 yo lo puse acá, entonces esto... ¿Cierto? Pero no es ningún problema porque yo lo puedo mover. Sin embargo, miren una cosa, pillen. Yo ya tengo 1000 nodos de posición, que eso es lo que él crea acá. ¿Sí ven? Él crea un nodo de posición por cada frame. Si yo vengo y muevo acá la posición, exacto, estoy dañando ese cuadro. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, una solución es crear un nulo, vincular este acá, perdón, y al nulo, con el nulo lo muevo hacia donde debería quedar. Y esa información me debe quedar correcta, ¿cierto? De hecho, yo también puedo rotar esto un poquito, porque miren que está un poco descuadrado. Esperen, yo muevo punto de anclaje del nulo. Aquí. Y eso sería como que 0,5 grados. Sí. Entonces, miren, él igual tiene la información, yo lo que hice fue moverlo. Y si le doy ahora a render, pillen lo que pasa. Desde donde lo cogí, obviamente. Desde antes no hay información. Pero entonces ya él coge la rotación un poquito mejor. Le das acá en editar destino. ¿Cierto? Te salen las capas que hay.
Y después del editar destino, cuando ya hayas seleccionado la capa, le das a aplicar. Entonces él te pasa toda la información del tracking a la imagen. Entonces, ¿qué pasó? Sí, no hay problema. Entonces haz lo que yo hice. Creas un nulo y con el nulo pones esto en donde debería. Aunque, si ya les dio, déjenlo así porque ahora vamos a borrar todo de nuevo y ya lo vamos a hacer como debería ser. Sí. Hay veces que necesitamos solo esto, hay veces que necesitamos solo la primera. Por ejemplo, si fuera solo la cámara la que se moviera un poquito o estuviera cayendo uno de esos ladrillos acá y vemos que no tiene rotación, el primero hubiera servido. Si el ladrillo hace así, con el segundo nos da. Pero esto, si vemos, ya voy a borrar todo. Esto, si vemos, es... Esto es un cuadro, ¿cierto? Esto básicamente es un cuadro, o sea, tiene... ¿Ah? Sí. Tiene 4 ejes, ¿cierto? Porque hoy tenemos que dar mucha cosa, pero vamos bien. Ya voy a volver a arrastro todo. Entonces, yo voy a ir hablando mientras tanto, señorita. ¿Qué pasó? Ah, pero entonces, ¿sí te dio? No, pero digo, ya te dio para que sí funcione antes. Entonces, ¿qué hago? Listo, entonces, mira. Entonces, mira, estamos en este. Vamos a tratar de seguir muy bien. Y ese es el proceso que ah, bueno, vamos a ver. Pues mira, que va siguiendo la y con eso saca la rotación. Entonces, digamos, para que lo paramos ahí, le damos a cadenar destino. ¿Cuál foto vas a poner? Si le damos a cadenar destino, le ponemos acá entonces que es el 3, ¿cierto? Mira, te enseño el 3. Y después le damos a aplicar. ¿Sí? Le pregunta, ¿X y Y? Sí, señor, X y Y. Porque lo último que mira, está por acá. No, sí, es por esa. Entonces, a veces queda al revés, eso lo que mira, aquí en teoría, mira que hasta donde lo hicimos, de rotación está, ¿cierto? El pedacito, como no lo hicimos todo, no dio todo. Bueno, entonces, ahora, esta imagen que tenemos acá es una imagen de 4 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Registrar estos 4 puntos. Entonces, primero que todo, hagámonos en el frame final. Nos hacemos en el frame final, vamos a tracking 01 y le damos seguir movimiento. Antes de darle seguir movimiento, entonces vamos aquí a tipo de pista. Antes de seguir el movimiento, le damos acá en donde dice tipo de pista, normalmente dice transformar, y vamos a darle en posicionar bordes en perspectiva.
Mario, porque el destino de movimiento igual me parece como el JP. Señora. ¿Qué puta? Acá. No, hasta Hizo que algo. lo quites. Hizo un trapecio. Mario. No, pero mira que ahí te salen 4. Entonces, Por eso. le damos acá y me salen 4. Tengo 4 puntos de rastreo, uno para cada esquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos. Ubicar cada uno en cada esquina de esto. Pronto lo puse en paralelo. No, ¿lo pusiste en paralelo? No. En paralelo. No importa. No, de pronto se te movió algo, pero no importa. Mira que él tiene números, punto de rastreo 1, 2, 3, 4, que correspondan. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. ¿Por qué uno ya no voy a cuestionar? Para que no salga al revés después la cosa. No me cuestione. Nueve. Ay, no. ¿Listo? Y el 3 aquí. Este lado. Sí. 1, 2, 3. Míralo ahí, míralo ahí. Entonces, yo por eso lo puse aquí en el frame final, porque entonces le voy a dar que analice hacia atrás. Entonces él va a analizar hacia atrás. Entonces él básicamente me está creando rotación de los 4 puntos. Entonces, chicos, si no les dio, igual miren acá, porfa. Porque ahora hay que hacer algo y vamos a tener tiempito para hacerlo. Entonces, miren lo que pasó acá. Mientras analizan, miren lo que pasó acá. Iba bien, iba muy bien, todo va bien. Y aquí se empieza a, como dicen comúnmente, churretear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente a manualmente arreglar ese track. O sea, nos hacemos en el punto en el que se dañó. Recuerden que nos movemos con command o control adelante y atrás. Frame hacia adelante y frame hacia atrás para que no estén usando. Command en Mac o control en Windows. Hacia adelante y hacia atrás y nos mueve uno hacia adelante, por ejemplo. No, sin el mouse. Command adelante las flechas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren cuál fue el último que estuvo como correcto. Digamos que acá. Y miren, este punto de acá está muy mal, entonces yo lo corrijo. Esperen que hice zoom en vez de corregir. Yes, Sarah. Frame by frame. Pero miren todo lo que nos ahorramos. O sea, solo nos va a tocar hacer esto. Pues ya no hace zoom. Si estamos con el zoom muy adelante, no, él no hace zoom porque ya no tiene para dónde coger. Entonces miren, simplemente estamos arreglando eso de acá. De hecho, ¿se acuerdan de la técnica que yo les dije la vez pasada de mitad y mitad? No. Vamos a hacer eso para ver si él interpreta algunas cosas. Entonces, voy a retroceder mucho. No retrocedí mucho, la verdad. Es que son muy poquitos frames, no da. No, hagámoslo de a uno, son solo 4 frames. Entonces, miren. ¿Qué pasó? Vaina. Bienvenidos a After. Todo es... Por eso me retiré de trabajar en After, porque la gente no entiende que hacer cualquier cosa es un mierdero. Entonces miren que cuando muevo esto, él va a crear, miren que él va a crear puntos acá, ¿cierto? Pero no me está moviendo la confianza, porque esto lo estoy haciendo yo manual, ¿cierto? Él solo hace la confianza cuando él es el que está analizando. Como yo soy el que estoy haciendo el análisis, la confianza no se mueve. ¿Qué les está pasando a ustedes, chicas? Pero les está dando.
No, debe haber solo 4. Los otros Tengo 4. son el seguimiento, pues, que medio se ve ahí. A ver, puedo seguir arreglándole, no, Entonces seguiré aquí arreglando. Este tutorial va a quedar súper aburrido, con idas del computador y todo. Entonces ya cuando se empieza a desaparecer. Ya, voy. Cuando ya no les dé más, simplemente no sigan haciendo más puntos. O sea, no creen más puntos de tracking. Si la automatización lo creó, los pueden borrar también. Qué buena frase acabo de decir, ¿no? Es como ciencia ficción. Si la automatización lo creó, los pueden borrar. Me siento en ex máquina. Bueno. Entonces miren que el último, por ejemplo, no cogió nada. Ahí sí hay que ponerle los 4 puntos. De hecho, en teoría acabo de ver que tocaría hacer una rotoscopia, pero no se va a hacer. Porque el dedo de ella se mete en un pedazo en la pantalla. Mírenlo ahí. Pero pues, deje así. No va a seguir el dedo. No, deje así, deje así. La rotoscopia sería Para que el dedo no quede ahí. le haría una capa y le doy el resto. Sí. Pues tocaría poner una capa encima y como meter solo el dedo. Ahí. ¿Ah? Sí, claro. Mariana ya está haciendo la rotoscopia. Parce, pero vea, por eso es que Colombia y el mundo están así. Alguien es teso en algo y le hacen bullying. En vez de decir, hey, parce, quiero ser como ella, es como, mira la hueva que hace las cosas. No, yo quiero ser como Mari, pero tampoco llegaría a ponerme a hacer cosas. Y ella, como así. No. Qué mal. Eso es como si yo el día ese que estuvieras pintando esa pared para el video hubiera dicho, mira esta hueva cómo pinta la pared. Me están pagando por eso. Bueno. Listo, entonces miren, este es el último y ya aquí, pero miren. Porque es que si yo avanzo, yo me quedo y luego no hago nada. Miren este pedacito y ya, porque yo les voy a dar tiempo. Miren que ese es el último en donde se ve la pantalla. El siguiente no se ve nada, no pongo nada. Eso era lo que quería decir. Ya, tranquila. Por eso es que tiene el cuello así, por apurada. En realidad, Entonces, chicos, miren acá y ahora les voy a dar tiempo de que acaben. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Editar destino, le ponemos que es la foto, aceptar y aplicar. Tin. En teoría, debe quedar ahí perfecto. ¿Sí pillan? ¿Tú borraste entonces todos los que había después? Antes. espérate que todos sabían. Sí, señora. Sí, no, espérate que ya solo faltan como 2 frames. No, dale, o sea, por eso, cuando acaban, editar destino, aplicar. Y... ¿Borraste el de todos los rastros? No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es exacto. Me asusté. ¿De qué estás hablando? Yo no he movido nada. No te habías borrado los otros. No, pero acá, en la capa tracking. Sí, Pues eso, yo borré los que quedaban antes. de todos los rastros. Pero es que a mí nada más me salen 2 cositas. O sea, es que no estoy aquí, sino acá, ve. Entonces me salen solo... no, solo borré las del primer. Tienes toda la razón. Hay que borrarlas de todos los rastreos. Pero igual da lo mismo, pues. Van a ver por qué. El miércoles hay una feria de la innovación, ¿verdad? Vamos a dar clases, no importa. Pues es obligatorio. Por lo menos yo cogí la materia. Claro, ya está viendo el seminario. Y hay que estar desde las 7 de la mañana. Bueno, a las 8 viene y a las 9:30 se va. Es hasta las 7 de la mañana. Es en el parque de Ah, perdón.
Bueno, ahí queda el tutorial. Es que no podemos no atrasarnos. Relájese. Yo creo que el de la otra clase es fácil, es sencillo. Es corrección de color por capas. ¿Y por qué es un taller de eso en vez de hacer unos que te vamos? Entendí. Porque corrección de color por capas... Porque es que si tenemos un producto como el que nosotros tenemos en nuestro documental, que es completamente crudo, eso nos sirve demasiado. Bueno. En vez de hacer vamos. Bamón es importante. No, amigo. Que no quieras hacer bamón, que es otra cosa. Listo, entonces, chicos, pillen. Listo. Pillen acá. ¿Quedó melo o no? ¿Qué escala tienes ahí? Él pone la escala sola. Sí. O sea, yo solo le di a aplicar y él... ¿Por qué? ¿Qué me está creando esto? Los 4 puntos. Él me está creando pillen, esto es un efecto que se llama posicionar bordes. Oiga, chica, para que vea cómo funciona esto. Esto es un efecto que se llama posicionar bordes. Y él simplemente, cada uno de estos le da un valor. Entonces, no importa el tamaño de la imagen, él va a adaptarlo a los bordes que yo le puse. ¿Qué pasa? Si mi imagen es alargada, es horizontal, él la va a achatar, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una imagen que sea más o menos del mismo aspecto de la pantalla que estamos usando. Ahora bien, si pillan que aquí me quedó como un errorcito, se ve un poquito la pantalla verde. Simplemente esto lo podemos ampliar un punto 5 o un punto 2. Voy. Y ya, ahí me queda bien. ¿Qué pasó? ¿Se perdió un Es que ahí, ¿qué pasó? Eso fue hace rato. Mejor un dile control Z. Porque ahí le estás diciendo esto, que con este contexto ponga el punto acá. Entonces se vuelve un poquito. La focal ya no es X y Y ni nada de eso. No, él simplemente él hace 4 coordenadas de posición. Señora, ¿no te puso los puntos de más? Exacto. No te dejo porque tienes que tener esto abierto. Pero sabes que no es necesario, ya vas a ver por qué. Déjalo así. Mario. Voy. No, cuando le das a dictar destino a aplicar, la imagen se monta sola. Pero voy a cambiar la escala para De él. Mario. Porque crece lo otro. Tienes seleccionadas las 2 capas. Entonces cuando mueves una, le hace a la otra. Vayan a comer. Perdón. María, mira, es que las X y las no están acá, pero no Si es que movieron ahorita esto y el contexto. No. ¿Cómo hacer una cosa? Mario, entonces le damos opacidad y eso para que me aparece. Ya les voy a mostrar algo que vamos a hacer ahora. Perdón, me está dando el índice, qué pena. En teoría. La verdad, vuélvanlo a hacer. Todo. Mejor, o bueno, si creen que por control Z les puede dar, sí. Pero yo lo volvería a hacer, por si acaso, señora. Ya no lo volví a bajar. Señora. ¿Cuánto dura el video? Entonces, ¿por qué les digo que no importa si no borramos el track? A mí me gusta por limpieza. Porque después de simplemente ocultamos esta capa. Y ya entonces esa foto no es necesario. En el punto en el que no se ve, que no se vea.
Ah, bueno, era antes, creo. Aquí. El último punto donde se va a ver, sí. Entonces ya, ahí está la chica. Pero entonces miremos una cosita. En esta parte que se mueve más rápido, uy, pillen. Hay uno que está mal. ¿Sí pillan? Ush. Entonces lo voy a arreglar, pero ya lo voy a arreglar aquí en la capa con posicionar bordes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar todos estos de aquí y los voy a pegar aquí. ¿Cierto? Porque eso ya no lo estoy arreglando en el track, sino... Y yo creo que con posición, miren que uno de estos es posición. Con posición... ¡Ah! Con posición lo voy a arreglar primero. La posición. Y después, con posicionar bordes, me voy a ayudar un poquito bajándole la opacidad, ¿cierto? Y con el posicionar bordes simplemente voy a manualmente arreglar este. En caso tal pues que les pase esto. No debería, si el track les hubiera quedado perfecto, a mí no me quedó perfecto, entonces me tocó hacer esto. Hubo uno que me volé. Entonces, en teoría, como esto ya tiene posición, yo le puedo poner desenfoque de movimiento, le prendo el desenfoque de movimiento y él va a tener un desenfoque de movimiento, miren que un poco más o menos parecido al que tiene el video. A la capa de la imagen. ¿Cuál es eso? Se lo prendo a la capa de la imagen. Y ya, entonces ahí lo tengo. Fuck you all. ¿Cómo diría un rolo fuck you all? ¿Fuck you all? Ah, bueno, aquí cometí un errorcito y es que no, la opacidad la dejé. Entonces, ahora ahí es donde Baena pregunta, profe, pero eso se ve muy puesto, eso es una imagen ahí. Baena, diga eso. Se ve muy puesto. Una imagen ahí. Listo. Entonces, vamos a empezar a ver algunos efecticos hoy, ¿cierto? Obviamente todos esos efectos, si nos ponemos a verlos todos, aquí se nos va todo el año, ¿cierto? Pero es exclusivo que no hace Ya lo están haciendo. Pero es la Bueno, espere yo como los hijos. Sí, hasta que el... Gracias. Esto es una pausa enorme en el tutorial gracias a Arnedo y a Castrillón. Para cuando estén viendo el tutorial se acuerden. Arnedo, a Valentina Cuello de Tortuga Arnedo. Valentina Steve Jobs. Valentina alias Steve Jobs Arnedo. Valentina alias Batman del 90. Ustedes no sabían Batman, que el man no podía voltear el cuello y era como... Mala Oye, esto lo ven en el tutorial. Es que hay que avanzar, está tarde. Y falta el tracking 3D. No, ¿cómo que no? ¿3D? Entonces, ¿Cómo hacemos para que no se vea pues? hay un montón de efectos. Los efectos. Aplicar, editar destino, aplicar. Igual los vas a borrar. Igual eso o se borra o la capa se... Entonces, hay un montón de efectos. ¿Cuáles son los que necesitamos en este caso? Primero, este me imagino que lo conocen, en estilizar resplandor. ¿Es resplandor? Sí, es resplandor.
¿Qué hace resplandor? Es este glow, ¿cierto? El efecto de glow, que es lo que se le hace a una pantalla normalmente. Entonces, este efecto de glow, miren que tiene un montón de cosas, no vamos a ver todas, pero tiene el umbral, que es de 0 a 100, qué nivel de blancos él coge para, desde dónde hasta dónde coge para hacer el resplandor. ¿Qué hicieron? Ahorita hay un track que está mal. No, pero es el principio, no está mal, porque ya luego cuando en serio sube la pantalla. Bueno, pero es igual. Antes de eso, simplemente quítale ese pedazo a la capa. Y la imagen no se ve desde el principio. Ya. Entonces, el umbral, ¿cómo así? Si estoy en 100, quiere decir que lo que es blanco, creo que es, o negro, no recuerdo bien, es lo que va a tener el resplandor. Miren que si yo le voy bajando este porcentaje, miren que se va volviendo cada vez más el resplandor acá, ¿cierto? Entonces, ese es el umbral o el nivel de blancos al que yo quiero llegar para aplicar el resplandor. Dejémoslo acá por cuestiones de la explicación. Está el radio del resplandor. Miren que aquí el resplandor está demasiado pegado al color. Si yo le subo este radio, él va a salir de la pantalla. ¿Sí pillan? Obviamente él sale dependiendo de si, por ejemplo, este amarillo es más brillante, entonces resplandece mucho más que el azul, que es más oscuro, ¿cierto? Y está la intensidad acá del resplandor, pillen. Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Bajarle para que todos los colores se cojan como si fueran el mismo, subirle el radio, el resplandor y bajarle a la intensidad. ¿Por qué no carga? ¿Por qué no carga? Mi computador está todo lento. ¿Cierto? Entonces miren que en teoría pues le podemos buscar un poquito más hasta que quede mejor, ¿cierto? Pero en teoría le crea como un pequeño efecto de brillito a esa pantalla. Además, si vemos, esta saturación está un poco subida. Entonces, normalmente After tiene efectos muy parecidos entre Premiere y Photoshop. Por ejemplo, vamos acá a corrección de color, vamos a tono saturación, recuerdan, no sé si recuerdan este de Photoshop, es exactamente el mismo, ¿cierto? Y le vamos a bajar la saturación un poco. Y miren que aquí de una, si queremos subirle o bajarle luminosidad, podríamos. Entonces, por ejemplo, lo podría poner un poquito como así. Quedó horrible. Lo voy a apagar este. Y ya, entonces es lo mismo. Además, hay una cosa, y es que esta foto normalmente, por la escala que tiene, perdón, apagué una cosa que no tenía que apagar, por la escala que tiene, es más nítida. Entonces, para eso, le aplicamos un desenfocar. Le voy a poner el gaussiano y le aplicamos por ahí un 4 de desenfoque. Entonces miren que no es grave, o sea, obviamente si yo le pongo un 20 de desenfoque, porque no se está viendo, yo creo que mi computador no está cargando eso, voy a ponerle 100. Bueno, sí lo está cargando. Obviamente si yo le pongo en 82, miren que ahí se nota mucho, pues, pero yo puedo ir buscando un puntico en donde se asemeje al desenfoque o a la poca nitidez de la imagen en video, ¿cierto? Que normalmente esta imagen va a ser un poco más nítida. Entonces ahí ya se va a integrar un poquito mejor. Hagámosle render. No, se integró mucho peor. Y una cosa horrible. Pero bueno. Señora, ya voy. ¿Qué me dejó haciendo? ¿Qué pasó? ¿Lo dañaste pues? Que jugó a cortarlo y no. ¿Seguro que? No sé si diciendo.
Sí, hombre. Ustedes sí pusieron el track que es. Dos. Yo tampoco, de pronto ahora que le di control Z me fui muy lejos. Ahí está el tutorial, lo vuelve a hacer. Yo tengo el tiempo del mío. Ah. Bueno, entonces, miren que ahí quedó más o menos, pues quedó responsable. De hecho, esto no había necesidad de ponerle croma. ¿Para qué? Entonces, ¿qué les queda ahí para que vayan adelantando? Hay otro de tracking que se llama Tracking 02. Es la misma vieja, el mismo coso, pero hay que solucionar un problema. No mentiras, no hay que solucionar ningún problema. Bueno, es exactamente igual, no lo vamos a hacer ya. Ahora, tenemos un muro, se llama muro MP, no mentiras, tenemos uno que se llama Track 3D 1, ¿cierto? Entonces abrimos aquí Track 3D 1. Si ven, entonces es un video de un teléfono en un dolly y tienen paneo y todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, podríamos hacerle tracking, por ejemplo, a cada esquina de esto, lo que sea. Pero ¿cuál es el problema? Eso se está moviendo, entonces nos va a cambiar demasiado. En este caso, un tracking como ese, que es hecho para más cosas 2D, no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer un tracking 3D. El tracking 3D es aún más fácil que el 2D. Simplemente que no siempre funciona. Entonces, ¿cómo hacemos este tracking? Se podría hacer aquí en rastreador, rastrear cámara, pero es más fácil darle acá botón derecho, rastrear cámara. Antes de que le hagan, ¿qué es lo que hace eso y por qué se llama rastrear cámara? Él básicamente, cogiendo miles de puntos que hay aquí en la imagen, él identifica la diferencia entre cómo se mueve el punto que está acá, 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 todo, y él crea como una capa 3D, que esto yo creo que se lo hacen en 3D también, no sé si lo vieron en Maya. Entonces, ¿él qué hace? Él en vez de ponerse no, esta mesa la interpreta, él lo que hace es, interpreta su movimiento de cámara. Y después nosotros podemos poner las capas en 3D para que las afecte ese movimiento de cámara y quede igual. Por ejemplo, les voy a mostrar así más o menos cómo quedó una cosita que dice acá. ¿Cierto? Era un mensajito. Entonces, parce, nada más estaba viendo si me estaba dando el track. Listo, ya empezó a chimbiar. Ave María, weón. ¿Cuál es el problema? Acá, yo solo puedo poner cosas 2D. O sea, si yo pongo una imagen de un iPhone, cuando haga eso se va a ver mal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo puedo ayudar, por ejemplo, poniendo esta sombrita para que se vea como que está más ahí, ¿cierto? O puedo agregar un papelito, cosas que no sean 2D. O esto sirve mucho para borrar cosas. Por ejemplo, creo que borrar este loguito de Apple podría ser muy sencillo. Enseguida lo intentamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Le damos botón derecho, rastrear cámara. Él de una me abre acá los efectos. Espérate, cuando creo la composición, no me estaba usando el ancho de... Acuérdense de cuando creen la composición, más bien arrastrarla al simbolito de composición y él coge las propiedades. Igual queda grande, mira. Grande es que, no, pero espera, dale de su medio. Tenía que dar suma de Bueno, entonces, hagan esto y miren que va a salir análisis en segundo plano, como cuando botón derecho rastrear cámara, o track cámara en inglés. Sí, en la capa. Entonces, hay que tener en cuenta algo.
Muy abajo. Hay que rastrear cámara. ¿Qué pasa aquí? Miren que acá me está diciendo, tengo que interpretar 285 fotogramas y voy en el 193, ¿cuánto me falta? Es como cuando estamos estabilizando una imagen en Premiere, ¿cierto? Y me dice el porcentaje. Mario no le dio si se notó. ¿Habías guardado? Súper. Entonces, miren, ya me dice resolviendo cámara. Bueno, entonces no le pare bolas a eso. Y miren qué es lo que pasa acá. Él me crea 1000 punticos. Y si yo me muevo hacia adelante o hacia atrás, algunos punticos desaparecen, otros aparecen porque son puntos que son confiables o no después de un rato, ¿cierto? Aquí yo puedo subir el tamaño al punto por si los quiero ver un poquito más. Hay veces los puntos quedan muy pequeños. Pero entonces, ¿cuál es la cosa? Esto ya tiene interpretado una cámara. De hecho, aquí me dice crear cámara. No la voy a crear aún. Pero miren, esto es importante. Si ven esto se llama una diana, ¿cierto? Esta diana me está diciendo como, él lo que está haciendo es, usando en este caso, miren, no sé si se ve un triangulito blanco ahí, ¿sí lo ven? Miren, pero bueno, véanlo acá se ve más fácil. Ese triángulo blanco está diciendo, yo estoy cogiendo la información de esos tres, del rojito, el naranja y el morado, para crear un plano en el eje X, Y, Z, ¿cierto? Y si nosotros vemos que el plano corresponde, por ejemplo, en este caso, a la mesa, yo sé que si yo creo algo ahí, se va a ver en el mismo plano de la mesa, ¿cierto? O yo también puedo decir, ¿sabes qué? Voy a coger seleccionando todos estos puntos y que me cree un plano en relación a esos puntos. O sea, yo se lo puedo dejar a él automático o yo puedo decidir. Obviamente, si yo encholo un punto de este libro con los de acá, él me va a crear, ¿cierto? Una loma, como una subidita. Entonces yo tengo que tener en cuenta en dónde están estas. Si yo lo uso acá, por ejemplo, me va a estar es encima del iPhone, ¿cierto? O por ejemplo, si yo entonces vengo y cojo solo los tracks que están pegados del iPhone, por ejemplo, esos tres. ¡No! Maldición. Es que no tengo mouse, ustedes no saben lo difícil que es. Bueno, no me dio. Este y este. Más o menos por ahí va dando la cosa, ¿cierto? Entonces, cuando le damos botón derecho, digamos en este, que me parece que está bien, me va a salir estas cosas. Crear texto y cámara, crear sólido y cámara, crear nulo y cámara. Esto ya es un poquito más avanzado y esto también, no le paremos bolas por ahora. Crear captura de sombras, eso mejor dicho. Pero entonces, por ahora vamos a crear un sólido y cámara. Cuando yo creo un sólido y cámara, le di al que no era, bravo idiota. Espere, sólido y cámara. Entonces miren, me pone un sólido del tamaño del target, de la diana, y me crea una cámara. Entonces miren que ya en teoría esto pertenece a la imagen, ¿cierto? ¿Qué es esto? La verdad, si no tenemos la imagen, eso es simplemente un movimiento de cámara, ¿cierto? Miren, acá está toda la animación de cámara. Es un movimiento de cámara en relación a lo que se hizo. Simplemente que cuando lo ponemos con la imagen 2D, al estar haciendo algo muy parecido, se queda casi que pegado. Entonces, si yo quiero crear otro, vuelvo aquí al origen, le doy clic al rastreador de cámara y voy a otro pedacito, ¿cierto? Y digamos, cojo esos dos. Con dos no me deja crear. Cojo esos tres y ahí me crea más o menos un puntico, ¿cierto? O digamos que queremos.
No, el destino yo lo puedo cambiar el tamaño aquí también. Eso es simplemente la medición para el plano. O sea, como esa es la referencia para ver, es así o es así o es así. Entonces voy a coger por ejemplo estas tres de acá más bien. Y miren que me da un planito acá. Entonces también esta vez, miren que no me va a decir texto y cámara, sólido y cámara. ¿Por qué? Porque él ya creó una cámara. Entonces ahora solo crea, voy a decirle que texto, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo escribir cualquier cosa. Oye, hey, a mí no se me ocurre nada más que hey. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Miren la posición de este sólido rosado. Tiene una posición eje X, eje Y, eje Z y tiene una rotación también. Además de posición, ¿cierto? Pillen. Entonces la rotación es por lo que sale así. Entonces, si yo veo que eso no me está como comprendiendo, yo puedo empezar a rotarlo. Pero miren que básicamente lo puedo dañar. Esperen. Puedo dañarme esta perspectiva, ¿cierto? Ahí la dañé. Pero con este EI de pronto es necesario. De pronto es necesario hacer estos arreglos, ¿cierto? Perdón. Yo de hecho, ya que la creé acá, puedo mover aquí en el eje X, Y o Z y dependiendo de qué tan calidoso haya quedado el tracking, él en teoría me va a respetar este plano. Por ejemplo, pillen, lo voy a mover acá y en teoría me debe haber quedado, cierto, todavía se ve pegado porque él me respetó este plano, ¿cierto? María, con el clic derecho ya no me da la opción de crear la cámara. Tenés que, pero por eso ya la creaste. Pues me sale solo crear texto. Sí, porque ya la cámara está creada. No puedo crear otra. No. O sea, si creas otra es porque estás haciendo otro tracking diferente, porque esa ya es la cámara para todo. Ya vos escoges es el punto en donde vas a crear el nuevo objeto. Entonces, quiero intentar borrar ese loguito de Apple. Vamos a ver si me da. Todo depende pues del track. Yo creo que está como complicada la cosa. Que no estoy viendo uno que me dé un plano que se sienta como de pronto acá. Entonces pillen, voy a crear aquí un sólido. Ahí está, ¿cierto? Entonces, este sólido simplemente yo voy a venir aquí a la capa, configuración de sólidos y me voy a robar este blanco de acá. Y ahora, escala, ¿cierto? ¿En qué eje me moveré? En X y Y. ¿Cierto? Voy a crearle una máscara. Estamos entendiendo todo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Está sencillo. ¿Cómo que no? Entonces, porque lo quiero suavizar, porque de pronto los bordecitos se van a ver mucho. Entonces la expansión de la máscara la pongo en menos, ¿cierto? Les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? La estoy poniendo un poquito más pequeña para poder hacerle un calado y que quede un poquito más sutil el empate, ¿cierto? Que no quede como una línea recta. Y entonces ahora me toca moverlo otra vez. ¿Señora? Voy. Ya. ¿Se tapó la cámara? No. ¿What? ¿Cuál cámara, huevón? No es eso, es como así. Ustedes están como locos, huevón. Entonces, en teoría, vuelvo y digo, si el track quedó bien, ya no hay logo de iPhone. ¿Sí?
Obviamente eso estuvo fácil porque es una cosa blanca lisa. Si yo quisiera borrar algo en esta madera, tengo que interpretar esa madera. Pero por ejemplo, ¿qué se hace en ese caso? Ahí sí se puede usar Photoshop, que alguien me preguntó una vez, ay, no me puedo ir para Photoshop. En estos casos es muy importante Photoshop porque Photoshop tiene una vaina que predice, como que vos le borras un pedazo y él con el resto lo crea. Y ya después te traes esa imagencita y la pegas ahí. Y ya. Entonces, ¿qué tal esto? Fácil, chévere, chévere, Pero entonces ese sólido. del chiras. No, pues simplemente, por ejemplo, si yo quiero poner una foto, digamos, yo quiero poner uno de estos grafitis. A ver, pongamos uno que sea más sencillo, yo creo que este. Ah, bueno, eso no se los había enseñado, entonces lo vamos a aprender ya mismo. Si yo quiero, por ejemplo, este sólido ya está acá y yo quiero que esta imagen tenga las propiedades de ese sólido, yo puedo, esto me va a quedar un poco difícil porque no me deja arrastrar bien. Hundo Alt, ese es el mismo en Windows o Mac, ¿cierto? Hundo Alt y lo arrastro hacia el que ya está seleccionado y él va a coger todas las propiedades. Entonces ya ahí, en teoría, debe quedar este tal graffiti. Obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Se me está saliendo acá, entonces lo puedo poner más pequeño, de pronto lo roto un poquito para que se vea como, ¿cierto? Y voy a ir acá a corrección de color. Ustedes conocen niveles, ¿cierto? En Photoshop vieron niveles. ¿Cómo que no? Yo vi niveles en el 2005. No. Y voy a tratar de que quede un poquito más parecido a este de acá. Y lo mismo del desenfoque, ¿cierto? Le voy a poner un tolecito de desenfoque. Y de pronto la opacidad también se la bajo un poquito o le pongo algún modo de fusión. Intentemos con un modo de fusión más bien. Esto es negro, entonces multiplicar. Uy, qué horrible. No, entonces superponer. No, luz suave para que sea más suavecita la cosa. Pero ahora quedó muy pelle, ¿cierto? Entonces superponer y le bajamos la opacidad. ¿Cierto? Digamos, ahí buscamos. De hecho, le podemos poner también, ¿se acuerdan de la capa de mate? Le podemos poner una capa de mate como de texturita como rugosa, para que parezca que está viejito. Pero no me voy a poner a hacer eso. Y ya ahí queda. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El taller. Vamos a ponerle grafitis a esta pared. Ay, ¿dónde quedaron los de acá? Bueno, hay más grafitis, hay que poner uno acá. No, pero no, yo creo que no guardé. Tengo pared 3, pero va a ser simplemente el sólido de pared 3. Y si pillan, esta cosita que dice aquí stop también. Sí, señor. No, eso es un texto que dice stop. O sea, usted ya no tendría que hacer grafitis, hace video y lo pega. Entonces, pillen. ¿Ah? No entiendo nada de lo que está haciendo. Un video de un carro. De un CAI. Y ponerle ahí todo muy hijo de puta. Ah, bueno.
¡Wow! Bueno, hay otra cosa también que es importante. Voy a abrir de nuevo, voy a abrir otra composición de track 3D. Espere aquí. Y es lo siguiente, también. Ok. Cuando yo le doy rastrear cámara, si me está quedando raro, si no me está dando, acá en avanzados, yo puedo darle análisis detallado. Se va a demorar más, pero normalmente me va a dejar más puntos. Ahorita, por ejemplo, si no me daba para lo de la manzanita, yo iba a tratar de hacerle pues uno detallado, pero sí me dio, ¿cierto? Entonces este se va a demorar mucho más. El otro ya hubiera acabado, yo creo, ¿cierto? Pero de pronto me va a dejar, o sea, se analiza un poco mejor todo. Con esto también podemos poner, por ejemplo, afiches, vallas, hasta si esta información de cámara la podemos pasar a Maya. La podemos pasar a un programa 3D y crear cosas en 3D. Por ejemplo, poner, no sé, un vaso acá, ¿cierto? Obviamente tendríamos que machear la iluminación y toda la cosa. Pero entonces, sí, este es un poquito más fácil teniendo en cuenta que estas imágenes funcionan muy bien porque tienen como textura. Ustedes han visto en los detrás de cámaras que a veces en el croma ponen un montón de X rojas o ponen unas cosas como cuadritos negros. Eso es para ayudar a este tracking. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una imagen cámara en mano y hay un croma, como este croma es tan plano, ¿el de dónde va a sacar estos puntos? ¿Cierto? Entonces, lo que uno hace es ponerle puntos a este croma para que cuando estemos analizando las cosas acá, él coja ese punto. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿ve? Pero y entonces, a donde está el croma se acabaría la perspectiva, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Él hace una perspectiva a partir de lo que está adelante, lo que está acá, lo que está hasta el croma, y de ahí él crea un plano. Entonces yo después me puedo pasar este plano porque ya yo tengo la superficie, ¿cierto? Supongamos, yo grabo, aquí está la persona y el croma está aquí. Yo teniendo este track de aquí a acá, me da esta superficie plana, que yo después puedo alargar hasta acá. Entonces por aquí yo pongo, yo no sé, en Game of Thrones el castillo, y por aquí pongo los soldados. Sin embargo, yo solo necesito este espacio. Ya al yo detectar este plano, ya él me hace un punto de fuga hacia el infinito, ¿cierto? Me dio mucha rinitis. Entonces, recuerden, chicos, que ustedes pueden mover todas, o sea, después de que crean uno de... Miren que este me dejó menos puntos de track, pero lo siento como más precisos. En teoría. Y a medida que vamos avanzando igual, miren que ya me dejó muchos más acá en el celular. Entonces esto puede que funcione a veces, puede que no. Si ven aquí en el celular no hay casi puntos, porque el celular es blanco casi todo. ¿Dónde estarían los puntos? En donde está la manzanita y esto. Botón derecho, primero tenés que buscar un target, una diana que veas que pega bien, ¿cierto? Y después le das botón derecho, crear texto o sólido. Hay una cosa y es, después, recuerden eso, chicos, después de que ustedes tienen el sólido, lo pueden mover en los ejes. Miren, X, Y, entonces si yo lo muevo acá, en teoría este me va a pegar aquí, pillen. O sea, yo el track lo hice acá, pero como él tiene todo este plano, en teoría, miren que aquí me pega. Obviamente es un poquito... Puede que acá no sea tan efectivo como acá, donde yo lo saqué, pero miren que me pega. Obviamente, si yo hubiera puesto, en vez de aquí, ¿qué le pasó a esto? En vez de aquí, pero ¿qué hubo, bebé? En vez de aquí, hubiera puesto esto acá, aquí sí no me va a dar, porque acá hay un cambio de plano, ¿cierto? Entonces miren que si yo hago render acá, es como si estuviera abajo. Es como si estuviera en la mesa. No está pegando del todo. Si yo hubiera puesto esto para borrar el Apple, de pronto no me da, ¿cierto?
Por eso es que yo en cada plano diferente necesito un track diferente. ¿Queda claro eso también? Entonces, efectos que van a usar por si algo para hacer que se vean más reales. Desenfocar y enfocar, ¿cierto? Usen el gaussiano. Y en corrección de color pueden usar tono, saturación o niveles. O si se quieren dar la pela, Lumetri, porque ahí está como todo combinado. Simplemente el Lumetri gasta más recursos, entonces por eso prefiero usar esos otros que son más sencillos. En teoría, si nos va bien, puede que les pueda dar una clasecita de texturizar para que aprendamos cómo aquí podemos crear un patrón para que esto no se vea como un sólido pegado, sino que se vea como puesto. O con, por ejemplo, hagamos aquí de rapidez algo para lo del, marica me tildé, para lo del graffiti. Voy a poner este o este. ¿Cuál fue el que puse ahorita? A ver. Listo. No. Yo ya había bajado cosas de óxido, ¿cierto? En una clase. Es que si abro Chrome, no tengo. Era para ¿se acuerdan que yo creaba como una cosa negra con blanco? No, espere, yo abro Chrome. Entonces cojamos uno sutilcito. No hay. Está muy chiquito. Este va yo vengo, man. No está tan sutil. Este está mejor. ¿Por qué no le puedo dar botón derecho, huevón? Y ya, marica. Odio mi vida, huevón. Ay. No creo que quede del mismo tamaño. Vamos a ver, hagamos el intento. Ahora guardemos lo de una aquí en la clase. Quedó todo chiquito. ¿Cómo es que lleva el calado? ¿Ah? ¿Cómo es que lleva el calado? Con 2 veces M. No me diga que me escondieron esto. Parce, los odio. No, ese estaba súper bien, weón. Es que la primera está muy exagerada. Bueno, voy a coger la primera. Ajá. Del sólido, tenés que hacer una máscara primero. Porque ahí no tienes a qué hacerle calado. Entonces, así una máscara del mismo tamaño, dándole doble clic,
le bajas el tamaño y ahí sí le haces el calado. Bueno, yo creo que ya va a dar esto. Me está dando como estrés. Me da rabia que el internet cambie para mal. O sea, ya uno no se puede bajar una imagen de un óxido, pues, que se tiene que meter como ahí, dar la información a algún huevón. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué pasa? Yo no puedo hacerle una máscara mate a esto solo, ¿cierto? Porque ya eso está 3D de más. Entonces, lo que tengo que hacer es precomponer. Y lo voy a dejar todos los atributos acá. Para que siga así. Entonces, ¿qué pasa? Esta precomposición, yo simplemente voy a tener esto. Pero la precomposición acá se va a ver con lo que yo le haga a esto. Entonces, óxido 2 lo pongo acá encima. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos como hace 6 clases. Efecto, corrección de color, teñir para volverlo blanco y negro, ¿cierto? Y efecto, corrección de color, niveles, para controlar el nivel de blanco y negro. Entonces, digamos que entonces recuerden, lo que es blanco va a no estar, lo que está negro es lo que se va a ver full, lo que esté gris, entonces se va a ver en la mitad. Entonces yo si quiero, por ejemplo, que no quede nada negro, yo puedo volver todo lo negro gris, o que no quede nada blanco del todo, vuelvo lo blanco gris, ¿cierto? Y le doy acá mate de luminancia. Entonces miren que ahí voy a tener como una texturita, como si eso estuviera gastado. Puedo simplemente buscar una textura mejor. Lo voy a poner al revés. No, sí me gustó más este. Y obviamente yo puedo venir acá e ir moviendo todo, y eso me va a ir cambiando y moverlo hasta que me parezca que está bien. Digamos que así, no sé. Entonces miren que acá le va a dar ese pequeño efectico, pues. Obviamente este me falta como hacerle, dejarlo un poquito más clarito para que se vea como más pegado y ponerle el desenfoquecito. Pero entonces de esta manera, por ejemplo, queremos poner una ficha en una pared, que la ficha esté rasgada. Con este efectico podemos hacer ese rasgado y demás, ¿cierto? Ahí en teoría podría verse más orgánico. Sí funciona, se ve un poquito más real. Sí. No te creí nada de ese sí, weón. Por ejemplo, ustedes pueden tomar una foto de algo que ustedes escriban, chan, 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 con un marcador, si lo quieren poner acá. Que lo que escriban sea negro y el fondo sea blanco, lo ponen aquí y lo multiplican acá y lo pueden pegar como si estuviera escrito acá, ¿cierto? O ponerle un sticker, yo no sé, de Giordano aquí, cualquier mañezada, ¿cierto? Entonces,